De este lado, buenos días, Carlos Guzmán de Aba Noticias. Dos preguntas. La primera, usted ya daba a conocer el fin de semana el espaldarazo al subsecretario de Salud, López-Gatell. El día de ayer nuevamente los opositores salen con otra treta, buscan desprestigiar al doctor López-Gatell con un matemático de la UNAM. ¿Qué opinión le merece este tipo de tretas que siguen insistiendo en lastimar al doctor López-Gatell, que es el referente en la cuestión de esta pandemia, del control de esta pandemia? Y la segunda, si nos puede dar un poco justamente de estos créditos que mencionaba hace unos instantes, ¿cómo van a ser los candados para buscar que no se cuelen empresas que no están contribuyendo, obviamente, a mantener a los empleos de nuestro país? Gracias. Bueno, en el primer caso, miren, estamos en un momento estelar en la vida pública de México, porque el pueblo de México ha adquirido mucha conciencia, es de los pueblos con más conciencia ciudadana, política del mundo. Hubo un despertar en los últimos tiempos. Siempre he hablado de eso, de que el cambio consistió en el cambio de mentalidad del pueblo, que eso es lo más difícil de lograr. Siempre sostengo que pueden haber revoluciones, violencia, confrontación armada, y la gente sigue pensando igual. Y eso se puede probar, pero me llevaría tiempo. Ahora nosotros tuvimos la dicha enorme de que sin violencia, sin confrontación armada, se llevó a cabo un proceso hacia la transformación de México, igual que la independencia, igual que la reforma, igual que la revolución. Me refiero que con la misma profundidad, pero sin violencia. Y uno de los aportes de este cambio, yo considero el más significativo, es el cambio de mentalidad, el grado de conciencia que ha adquirido el pueblo de México. Por eso se equivocan quienes piensan que la gente va a ser susceptible de manipulación como era antes, que con el manejo de los medios se formaba la llamada opinión general o la opinión pública. Ya no es así. Ya esto cambió. Cada ciudadano es un medio de comunicación. Fíjense lo rápido que fue este proceso, que yo recuerdo que hace como 6 años en el Zócalo, en la oposición, pedía yo, llamaba yo a que cada ciudadano se convirtiera en un medio de comunicación para romper el bloqueo informativo, porque nos tenían rodeados, cercados. Y llamaba yo a la gente a decir que cada uno de nosotros sea un medio de comunicación, que se corra la voz. Me acuerdo de eso, correr la voz
el que la verdad se vaya abriendo paso boca a boca, que se vaya transmitiendo información. Resulta que eso fue precisamente lo que se realizó, lo que emergió, lo que sucedió. Entonces, un comunicador dice algo, un comunicador formal, ya sea de un medio convencional o en el Twitter o en el Face, y otros comunicadores, cientos, miles de comunicadores, replican. Eso no existía antes. Era nada más la sola opinión de los medios convencionales y sometían, aplastaban. Revisen la historia, ¿cuántos medios hablaron de el 2 de octubre del 68? Si al día siguiente salió la noticia, o cómo salió. Ese control que existía ya no es eficaz. Por eso no debemos de preocuparnos. Además, tenemos que garantizar las libertades, el derecho a disentir y estar seguros. Confiemos en el pueblo, tengamos confianza en el pueblo. Yo tengo mucha fe en el pueblo, tengo mucha confianza en el pueblo, porque a mí me ha sacado siempre adelante el pueblo en momentos muy difíciles. Siempre me ha sacado a flote el pueblo. Nada más recuerden cuando me desaforaron. ¿Quién me sacó adelante? Sí, había consigna del Ejecutivo, el Poder Legislativo me desaforó, llevaron a cabo un juicio, desde luego amañado y por consigna, y me desaforaron. Pero hubieron grandes manifestaciones. Hubo una manifestación que yo creo que es la más grande en la historia de México, y me volvieron a instalar en mi cargo, en mi función, los ciudadanos. Entonces, tenemos que actuar así, con mucho respeto a las libertades. Aquí aprovecho para decir que la Secretaría de Gobernación, en el caso de Azteca, y otras dependencias, en el cumplimiento de su deber, tuvieron que presentar una sanción, pero lo hacen porque si no ellos estarían incumpliendo con su responsabilidad. Mi recomendación es de que no haya ninguna sanción
que quede siempre por encima de cualquier acto, aun cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad, que quede a salvo el derecho a manifestarnos, la libertad de expresión. ¿Y por qué actuar así? ¿Por qué la libertad? Porque tenemos un pueblo muy consciente, se puede decir, es que se hace daño, sí, pero no mucho, no mucho, porque en este caso, si el presidente dice que es conveniente, que es necesario que se sigan las recomendaciones en materia de sanidad para seguir enfrentando de la mejor manera posible el coronavirus y que no se enferme la gente, que no se hospitalicen, mucho menos que pierdan la vida. La mayoría de la gente hace caso y tenemos pruebas de que así es. Y aprovecho para pedirle a la gente que sigamos actuando de manera responsable y que se le siga haciendo caso a los especialistas, a los médicos, a los científicos. Hugo López-Gatell es un especialista de primer orden y además respaldado por un grupo de científicos. ¿Ustedes creen que yo les dejaría la conducción del combate al coronavirus si no fuesen expertos, especialistas? ¿Cuántas veces hemos hablado de la experiencia, del conocimiento, del profesionalismo de estos médicos? No sé si tienes ahí la tabla. Estamos hablando de investigadores del Sistema Nacional de Investigación, premios nacionales de ciencia. Ayer mencionaba yo de cómo debemos de ser respetuosos de la profesión de cada quien y no ser todólogos, sabelotodo. Esa es una imprudencia. ¿Cómo vamos a hacer nosotros este atril o una mesa si no tenemos el oficio que tienen los carpinteros? Ese es un oficio. A ver, ¿todos podemos hacer una mesa? Pues si lo intentamos, nos vamos a machucar los dedos con el martillo y al final, si la terminamos, va a quedar coja y quién sabe en cuánto tiempo, mal hecha. Lo mismo es el oficio de un albañil. A ver, vamos a hacer una barda. A ver, ¿quién hace la mezcla? ¿Sí? Y con la cuchara se pone a pegar ladrillos o tabiques, a ver si puede hacer una barda, a ver si no se le cae. Pues es un oficio. El oficio del periodismo, cualquiera puede.
No, saben hacer una nota, saben distinguir de lo que es un artículo de fondo, en lo que es un editorial, una crónica. Eso es un oficio. La política es otro oficio que se menosprecia, por cierto, porque cualquiera se siente político. Y es un oficio muy importante, un noble oficio. Bueno, pues es lo mismo el oficio de estos señores, señoras, señores, quienes asesoran las decisiones del gobierno de México contra el COVID-19. A ver. Yo creo que esto ayuda mucho, ¿no?, a entender y a estar tranquilos, porque también sale una noticia sin fundamento o una declaración apresurada y hay alarma, ¿no? Pues no debe de preocuparnos tanto, porque repito, la gente está muy avispada, muy consciente. No, por lo mismo, porque afortunadamente el pueblo está muy consciente, ya de veras no hay gente que pueda ser manipulada. Son otras razones, o sea, por cuestiones de tipo ideológico. Puede ser, sí, que alguien no quiera cambiar, sí, y pueden haber evidencias de que está equivocado, pero se sigue manteniendo la misma postura, pero eso es por otras cosas, no es porque no tenga información y no sepa discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ya no hay gente manipulable. Claro, a un conservador pues está muy difícil de convencerlo, o sea, yo a veces cuando me encuentro alguno y me hablan
del aeropuerto, que eso todavía lo traen, de Texcoco. Aunque yo les diga, mira, era una tranza, iban a cobrar 300,000 millones y ahora vamos a hacer el aeropuerto en 80,000 millones. Nos vamos a ahorrar 220,000 millones de pesos. Y donde iban a hacer el aeropuerto es un lago y se iba a hundir el aeropuerto. Así rápido le puedo decir eso. Pero entonces me dice, sí, pero fue una mala decisión. Entonces ya ahí ante eso, ¿qué hace uno? Ya lo único que le digo es, pues ni modo, primo hermano, sigue tu camino. O sea, pero tampoco pelearnos, pues es que así es esto. Además, sería muy aburrida la vida, siempre lo digo, si todos pensáramos igual. Pero tenías otra pregunta. Con respecto a los créditos, sí. ¿Cómo se va a hacer el blindaje para evitar que alguien se meta? Y obviamente sin haber apoyado a los trabajadores. No es posible eso, porque por eso nos está ayudando el Seguro Social. Y si se dan cuenta y ponen la lámina de SOE, el mayor número de créditos va para los pequeños empresarios. Creo que como 500,000. Sí, 500,000 entre 1 y 5. Pequeños empresarios. Ahí está, miren, 505,000. Y hay un registro, porque son los que pagan cuota en el Seguro Social. O sea, esto nos facilita mucho la entrega de los recursos, porque imagínense, más en la cuarentena, como visitamos a 645,000. En cambio, como existe este padrón en el Seguro Social con todos los datos, ya nada más es como ahora decirles, a partir de mañana el que quiera estos créditos, que se comunique al Seguro Social. Ahí está la página. Ahí está. www.ims Gobierno de México. Todos los que tienen ahí sus trabajadores en el seguro van a la página mañana y ahí se van a buscar. Y si están en la página, ya pueden recibir el crédito. Llenan un formato sencillo, no tienen que dejar nada en garantía. Y una vez que llenen ese formato, como van a poner ahí el número de su cuenta bancaria y en qué institución tienen su cuenta, ya desde la tesorería de la Federación les dispersan los fondos, en este caso 25,000 pesos. Van a empezar a pagar ese crédito que se otorga una tasa para los 500,000, los de abajo, a una tasa del 6.5, van a empezar a pagar después de 3 meses. Agarran los 25, se ayudan en lo más necesario, urgente, y al 4.º mes empiezan a abonar ahí mismo como 850 pesos, ya les van a decir, mensuales, 36
meses es el crédito. Entonces, lo que se busca es que en este tiempo difícil tengan ese apoyo. Nosotros ya estamos preparando para que terminando la contingencia empiece la reactivación económica con otros programas. Total 3 millones de créditos. O sea, porque calculamos que va a llegar a 1 millón este crédito, aun cuando ahora son alrededor de 600,000 en total, porque son los que aportaron mucho esfuerzo. Y no es condenar a nadie, es reconocer que hicieron un gran esfuerzo por mantener a sus trabajadores pagándoles su salario. Entonces vamos a incluir también a taxistas de las grandes ciudades. Ese padrón es el del tránsito, que ahora se llaman esas direcciones de movilidad, pero antes era tránsito. Entonces, ahí se tiene un padrón de los taxistas. Cuando yo fui jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, me acuerdo que habían 100,000 taxis. Claro, tiene que ser a los que tienen pues un taxi, cuando mucho dos, ¿no? Porque hay quienes tienen hasta 100, 200, 300. Entonces, eso para taxistas en la Ciudad de México, taxistas en Quintana Roo, taxistas en Tijuana, taxistas en la zona conurbada de Guadalajara, de Nuevo León, que es también donde está afectando más la epidemia. Eso por un lado. Además, ya se está levantando el censo. Yo les hablaba de otro 1 millón que tiene que ver más con economía informal. Ya se está hablando por teléfono. Tengo aquí el informe. Me dicen, hemos hecho 108,000 contactos telefónicos, de los cuales 57,000 han aceptado en crédito y han enviado la foto de su negocio. Se avanza a razón de 25,000 colocaciones reales diarias. Todo esto por teléfono. Como ya se hacía el censo, nada más es decir, se trata de esto, aceptas, ya dan sus datos para saber qué sucursal bancaria les corresponde. Ese es otro 1 millón, así. Y otro 1 millón es el que tiene que ver con los créditos del ISSSTE para trabajadores al servicio del Estado, que van a ser como 640,000 créditos. ¿Empresas periodísticas? También, porque esos son créditos, por ejemplo, en el caso del ISSSTE son personales y luego son créditos del Infonavit y de Fobiste, que ahí también es muy interesante porque queremos que en el caso del Infonavit, estoy planteando que se entreguen los créditos de manera directa a los trabajadores. O sea, que si el crédito es
de 400,000 pesos se le entregue al trabajador, que no haya intermediación. De una vez lo voy a plantear. Cuando hay intermediación, esos 400,000 en realidad se le vuelven 200,000, porque entran las empresas, ¿sí? Y pues tienen ganancias y otras ni siquiera poca ganancia o ganancia razonable, sino cobran muchísimo. Para un departamento muchas veces mal hecho, en barrancas, en sitios alejados donde no hay comunicación, huevitos. Entonces, ¿por qué no el mismo trabajador con su dinero decide comprar su terreno y empezar a hacer su casa? Y puede ser que le alcance, que la haga bien, a su gusto y que ahorre. Y entonces también nos ayuda, porque lo que queremos es fortalecer el criterio de que el gobierno somos todos. Entonces, ese beneficiario con el crédito pues va a contratar a maestros albañiles, a trabajadores, y al mismo tiempo que está haciendo su casa bien hecha, ahorrando, porque no va a repagar los materiales de construcción. Al mismo tiempo está dando trabajo a otros compañeros, personas, albañiles, electricistas. Entonces, si soltamos así 400,000 créditos, son 400,000 frentes de trabajo. Sí, ese dinero lo pasamos por las empresas, no baja completo, tarda. Acuérdense cómo era antes, cómo se metían al negocio de la construcción de unidades habitacionales del Infonavit, del Fobiste, hasta políticos o hijos de políticos. Tenemos como 500,000 departamentos abandonados del Infonavit, porque se hicieron en lugares inaccesibles o porque se hicieron malas construcciones, por la corrupción. Entonces, todo esto lo vamos a ir dando a conocer poco a poco, pero sí son, a la pregunta, 3 millones de créditos.